Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del video podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Hoy con un invitado que tiene una larga trayectoria, él es sociólogo y además uno de los autores de libros que han sido catalogados como previsores, como un visionario de lo que fue después el estallido social del año 2019, el libro El derrumbe del modelo, pero no es el único. También tiene No al lucro, tiene Autopsia, tiene varias publicaciones y además es un constante analista respecto a la realidad chilena. Así que Alberto Mayor, muy bienvenido al podcast. Muchas gracias, Mauro. Eh, Me gustaría partir desde lo más general y saber cómo interpretas en general el momento que está viviendo Chile ahora. A ver, mira, yo he estado trabajando harto metodologías para poder seguir un fenómeno que se llama malestar social. Y el malestar social, la mayor parte uno lo escucha y piensa que el malestar social es lo contrario del bienestar social. Y no es así. Entonces, eso confunde a las élites políticas, confunde a la ciudadanía y genera un problema porque en ciencias sociales cuesta explicar lo que es. El malestar social significa básicamente que hay un momento en que la ciudadanía, por distintas razones, le deja de entregar legitimidad al poder, y no solo al poder y las élites, sino que también a las instituciones. Cuando tú pierdes ese marco institucional, se produce una situación de confusión cognitiva, o sea, a la persona ya no le cuesta vivir en la realidad social porque las instituciones, entre otras cosas, son puntos de referencia, te permiten tener un mapa. Cuando las personas pierden los puntos de referencia, necesitan dinámicas muy gruesas, pinceladas muy de brocha gorda para poder entender el proceso. Y empiezan a aceptar mucho más a líderes que dan soluciones simples. Para decirlo en simple, por ejemplo, el tema de la delincuencia es muy complejo. La variable que más incide, ¿ya?, pesará un 7%. ¿Ya? Necesitas muchas variables que mover para arreglarlo, pero va a llegar alguien que te va a decir, lo que hay que hacer es esto, y punto. Y tú vas a decir, bueno, esto me tranquiliza, digamos. ¿Ya? Y como no entiendo todo lo demás, considero que puede ser viable. Y empieza a producirse una dinámica que, eh, que es una dinámica que yo denomino degenerativa. O sea, se empieza a perder la capacidad de construcción en el sentido de un aprendizaje. O sea, yo aprendo hasta aquí, después aprendo más allá y sigo creciendo. Empiezo sistemáticamente a dar vueltas en círculo, reiniciando sistemas sin un aprendizaje de lo que pasó anteriormente. Para decirlo en simple, tenemos voto voluntario que sea obligatorio. Ya no nos gusta el obligatorio, es que deberíamos volver al voluntario. Tal vez el problema no está en ninguno de los dos. Mm. Tal vez el problema está en otra parte. Entonces, empiezas a dar vueltas en círculo. Y Chile lleva ya desde el 2011 a la fecha, llevamos 14 años de crisis. Eh, y no parece indicar que este gobierno era uno de los encomendados a poder resolverla. No la resolvió. No se ve por dónde el siguiente gobierno pueda ser un gobierno que lo resuelva. Y por tanto nos estaríamos encaminando a un proceso que podría durar lo que duró la crisis de inicio del siglo XX en Chile, que duró del 1910, ponle al 38, Casi 30 años de crisis. claro. Entonces podríamos estar en ese camino, O sea, 20 años de crisis, perdón. claro, pero no, pero del 10 al 38, Ah, 10 al casi 38, 30, casi correcto. 30, Casi 30 años. ¿no? Y podríamos estar efectivamente en un ciclo en el cual podríamos llegar a algo parecido. Y eso sería devastador, porque Chile estaba justo en una apuesta donde haciendo dos, tres cosas podías dar un salto, no al desarrollo, se estaba lejos todavía, y haciendo dos, tres saltos más podías efectivamente llegar al desarrollo. Y mirando eso, ¿cómo se resolvió esa crisis que podría ser aplicable al tiempo actual? Es que en rigor no se resolvió, porque si tú te fijas, Chile perdió posición. Chile en 1910 era un país que estaba con una oportunidad importante también a nivel mundial. Se empezaba a hablar mucho que Argentina a fines del siglo XIX era un país que estaba, sí, Mm, pero Chile estaba poco después. O sea, mm. Chile tenía oportunidades relevantes en ese contexto. Los países grandes se preocuparon en algún momento de que Chile no se desarrollara tanto en ciertas áreas porque podría convertirse en algún nivel de potencia dentro de la zona, por supuesto. Mm. Entonces, hubo todo eso porque Chile tuvo un peso.
Y ese peso se perdió en el fondo. Lo empezamos a recuperar. Se cometieron muchísimos errores. Esto no es que la gente se equivocó al reclamar contra las cosas que pasaron, se cometieron muchísimos errores. Era evidente el problema. Los síntomas eran clarísimos. O sea, hay cierto tipo de exámenes, ¿ya?, que son simples cuando uno va al médico, el hemograma, ¿no? ¿Ya? Obviamente el hemograma no detecta todo. Cuando tú ves una cosa rara, tenés que ir a buscar tener un escáner, ¿ya? Ujú. Entonces, habían cosas que si tú mirabas el hemograma de Chile del 2011, y esa fue la razón por la cual yo me hice conocido, qué sé yo, era evidente, no, pero totalmente evidente, ¿ya?, que había una enfermedad. Y esa enfermedad se negó, y se negó. Y vino el estallido, y todos lo reconocieron. Y después del estallido, la vuelven a negar, Mm. ¿ya? ¿Eso qué significa? El resultado de falta de aprendizaje para todos nosotros y para la política, y eso significa condenar, probablemente, si es que no somos capaces de resolverlo, a Chile a muchos más años de confusión. ¿Es lo que le llaman la trampa al ingreso medio? Sí, tiene mucho que ver porque a ver, la trampa de ingreso medio es un concepto estadístico, ¿ya? Los países que llegan a una visión expectante respecto a la posibilidad del salto al desarrollo muchas veces fracasan. Y entonces se ha hipotetizado cuáles son las condiciones de esa trampa del ingreso medio. Hay muchas formas de verla. Hay unas formas que son más convenientes para la derecha, otras son más convenientes para verla para la izquierda. Lo que es claro es que eso existe. Y lo que es claro es que Chile le pasó algo de eso. Ahora, de allí a entender exactamente qué es lo que pasó es muy importante, porque al entender lo que pasó vas a poder activar los mecanismos para poder resolverlo. Entonces yo soy un fanático de los diagnósticos. Y desgraciadamente en Chile hoy día, yo trabajé en el mundo privado, haciéndole servicio al mundo privado desde el 2002 hasta el 2010 más o menos, 2008, 2009. Y durante todo ese tiempo, las empresas hacían bastante diagnóstico, y bastante diagnóstico complejo. Y cuando algo no les funcionaba, y tenían, yo me acuerdo de un cliente que llegó hacía un alto estudio y me dice, no me sirvió ninguno, me dice. ¿Qué pasa? Entonces me pongo a estudiarle, le digo, mira, yo creo que aquí hay algunas cosas que sirven de aquí, pero faltaron otras cosas, y lo hicimos. Entonces, eso era normal. Hoy día los estudios son todos estandarizados. Como que te mandaron una cuestión que se inventó en Estados Unidos, que es el tipo no sé cuánto, que ha sido súper exitoso, que se usa en 100 países, lo compraste. No tienes un diagnóstico ad hoc de tu situación, Mm. ¿ya? Entonces, yo creo que hay un problema en ese sentido y toda la gente está cansada de los diagnósticos porque supuestamente está lleno de diagnósticos y es falso. Y además que mucha gente tiende a confundir el diagnóstico con la solución. Exacto. Y ahí, Y ahí hay un paso ahí más. hay otro paso más, claro. Y es muy complejo. O sea, un paso, ya, tú tienes un diagnóstico. Ok. Por ejemplo, si Chile quiere ser desarrollado, necesita 35 o 40 puntos PISA más. Así de simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una variable que concentra muchas otras variables. Esa es educación, básicamente. Educación. O sea, no hay ningún país que llegue al desarrollo porque lo hace súper bien con su minería, con su energía. Eso no existe. Esos países pueden tener dinero, ¿ya? Y se puede perder ese dinero como pasa en Venezuela, ¿ya? Claro. Pero, pero pueden tener dinero, pero no van a ser desarrollados. Los países desarrollados el que menos tiene 35 puntos más prueba PISA que Chile. Y 35 puntos es con una reforma espectacular, perfecta, son 20 años, 25 años. Lo normal, 35 años. Mm, Entonces, mm. no nos engañemos, pero metámonos a trabajar en ese ámbito. Es cierto que los fenómenos educativos, de repente tú haces 3 jugadas juntas que funcionan y se acelera el proceso, ¿ya? Los chicos se ponen a leer más, ¿ya? El razonamiento matemático florece y se desarrolla a través de muchas veces del comercio, por ejemplo, pasa mucho eso. Entonces, empiezas a desarrollar ciertas capacidades. Pero no es lo que estamos haciendo, están todos los papás convencidos que el hijo va a ser futbolista, están todos los papás convencidos que el colegio, si no va al colegio, no pasa nada, ¿ya? Los mismos colegios también convencidos de que si no vienen al colegio tampoco pasa nada. Entonces estamos perdiendo ese, esa tensión dramática, digamos, que era que tu mamá te decía, no, es que estoy un poquito enfermo, no tenéis fiebre, te vas al colegio. Claro. Como les pasaba a nosotros, Pero, los mamás no nos compraban el té. a ver, no hay fiebre. O sea, tenéis que agarrar
ponerlo en la lámpara para no ir, pues, weón. Caso, pero, por ejemplo, tú tocaste el tema de la delincuencia y hablaste como del reduccionismo de argumentos, que hoy día viene alguien que va y promete arrasar con la delincuencia. Bueno, hay un montón de eslogan ahí que hemos visto en los últimos años, o que la gente demanda mano dura y da la sensación de que con la mano dura, metiéndolo a todos presos, vamos a terminar con la delincuencia. Chile hoy día tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina por cada 100.000 habitantes y sin embargo no hemos avanzado ni un milímetro. Entonces, al revés, el problema se agrava. Entonces, pareciera ser que todos estos eslogans no reflejan la real solución del problema. Obviamente, mira, un detalle sobre los presos, por ejemplo. El ministro Bulnes, del gobierno de Sebastián Piñera Sí. 1, era ministro de Justicia y encarga un informe especializado técnico a una consultora internacional norteamericana, la mejor del mundo. El estudio era caro. El resultado es clarísimo, ¿ya? Le dicen una serie de cosas respecto a las cárceles chilenas. Entre otras, le dicen, aquí hay al menos 3.000 personas que no deberían estar en la cárcel, ¿ya? Se lo toma en serio. Habla con el presidente Piñera. El presidente Piñera se lo toma en serio. Dice, yo no puedo indultar, yo por mano, 3.000 personas, por tanto lo lleva al Congreso. Convencen al Congreso y en ese momento se liberaron más de 3.000 personas. Y a nadie le pareció grave porque se hizo a partir de un buen diagnóstico, a partir de un procedimiento, se consultó con el Congreso y está muy bien. Eso habla de un camino correcto. Cuando cambiaron al ministro Bulnes, el ministro siguiente ese informe lo agarró y lo metió en el cajón, ¿ya? Entonces, tenías un diagnóstico súper claro, súper especializado, y lo dejaste de lado, avanzaste un poco y lo frustraste. Vamos a la cosa más grande. Mira, yo estaba viviendo ahora en Valencia, en España. Valencia es un puerto. Los puertos normalmente son peligrosos. Mm. Los puertos equivalentes históricamente a Valencia eran al frente Nápoles y a la izquierda Marsella, ¿ya? Entonces había un triángulo de puertos ahí. Y Valencia entonces era una ciudad peligrosa, ¿ya? Menos que Nápoles y que Marsella, pero peligrosa. De pronto hicieron una reforma urbana, fundamentalmente en los fines de los años 80. La reforma urbana, eh, hablábamos antes de la ciudad de las artes y la ciencia, eso quedaba en un lugar que era como no hacerlo aquí ni en Providencia ni en Las Condes, era como hacerlo en Pudahuel, ¿ya? Eh, Hicieron parques, habilitaron infraestructura pública en todas partes. Tú vas y eso en España pasa en todas partes. Tú llegas al pueblo más chiquito, las veredas están recién hechas, está todo limpio, está todo perfecto, ¿ya? Habilitaron todo eso. No hubo cambios en las policías, no al menos cambios particulares, los que se hicieron a nivel nacional con los cambios naturales. Se acabó la delincuencia. No hay delincuencia. De hecho, es una de las mejores ciudades para vivir del mundo. Exacto. Entonces, no hay, Mm. pero, o sea, no hay, o sea, llega a ser como, no sé, para mí se me quedó un par de veces el celular en un taxi, o se me quedaba en un local, en una cafetería, o qué sé yo. Después me daba cuenta una hora después, o el taxista volvía buscándome a dejarla, o en la cafetería llamaba por teléfono y me decía, no, o sea, aquí está, qué sé yo. Yo iba todos los días a trabajar a un café en un tiempo y trabajaba de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde en el café. Yo me llamaban por teléfono, salía del café, porque no se podía hablar adentro, hablar muy fuerte. Entonces salía para hablar afuera en la calle, dejaba el computador, dejaba todas las cosas. Volvía 40 minutos después, estaba todo normal, dejaba el celular ahí, me iba al baño, volvían. No existe, no existe. Entonces, bueno, esa situación efectivamente tiene que ver con la mejora en la educación, con la mejor. Entonces, esto suena fome, suena aburrido. Se lo dice y te dicen, ya, a este le falta calle. No, si estamos hablando de datos, estamos hablando de que eso es lo que funciona, de que los lugares con cierto tipo de datos caen en la delincuencia y con cierto tipo de datos no caen. Y las soluciones tipo Bukele, a Bukele le funcionó. No hay casos en el mundo prácticamente de presidentes que se hayan hecho famosos por mejoras en la seguridad. Por algo será. Y a Bukele le pasó porque él combate pandillas.
Las maras son pandillas de alta peligrosidad, pero son pandillas. No es el crimen organizado. No están infiltrados en los jueces, no están infiltrados en los partidos políticos, no están infiltrados en el Estado. Pero hay mucha crítica a que se ha instalado una dictadura en Salvador justamente por la cantidad de personas, por ejemplo, Exacto. inocentes, sin cargos, que llevan presas algunos años y no hay ninguna explicación de eso, O digamos. sea, hay casos emblemáticos, hay un caso Hay varios, sí. pero hay una cosa que ya es gravísima porque además involucra relaciones exteriores. Varios, resulta que desde Estados Unidos fueron enviados varios migrantes, ¿ya? Le pagaron a Bukele por usar sus cárceles. Los mandaron para allá. Se equivocaron en el envío y mandaron a una persona enteramente inocente. Enteramente inocente. Entonces les informan de que hay que devolverla. Bukele responde que no tienen cómo devolverla. ¿Y eso por? No hay explicación. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esa persona fue torturada, esa persona, ¿qué pasó? ¿Ya? Entonces, tienes situaciones en las cuales no se sabe lo que está pasando. O sea, suena súper bien, efectivamente, en lo general. El problema es cuando uno empieza a jugar, a pasarse el Estado de Derecho. Mm, Cuando uno empieza a jugar, mira, el Estado de Derecho se dobla. Uno lo puede respetar cuadradito como está, o uno lo puede empezar a mover, a doblar. ¿Ya? Entonces, no siempre es ilegal doblarlo, ¿ya? Pero ya lo doblaste mm. y lo empiezas a deformar. En algunos casos te saltas la ley, es más grave, pero lo empiezas a deformar. Y ese riesgo es muy grande. Y en ese mismo sentido, eso explicaría, porque por una parte hay que reconocer, Bukele también fue reelecto como con un Espectacular. 80% de los votos. Es decir, Y lo entiendo, claro, el punto está en que da la sensación que la democracia como sistema de gobierno ha perdido valor entre la gente. sin duda. Eso sin duda. Sin duda. A tal punto que yo te diría que eso no tiene vuelta. ¿Que tú crees que eso solo va a empeorar? Sí, sí, no tengo ninguna duda. El, la democracia, la democracia y la visión progresista de, al mismo tiempo, de ampliar derechos, que la gente lo aceptaba perfectamente, por supuesto, pero de reducir los niveles de autoridad, Mm. ¿ya? Fue, fue vista en un momento como un vacío de poder que producía confusión. Y desde ese momento para adelante, los liderazgos que te dan certezas, sea como sea, empiezan a tener un valor. Entonces, la, hay una cosa que es sorprendente, porque uno dice, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tal líder? Y bueno, ese líder le da una certeza a su pueblo. Y esa certeza las certezas alimentan, dan sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La democracia de masas, porque en rigor nuestras formas democráticas no ocurrió lo que se pensaba, que íbamos a desarrollar un individualismo sólido, pero no fragmentario, ¿ya? Sino que pasamos de una situación muy fragmentaria en la vida cotidiana a de repente un fenómeno de masa amorfo, ¿ya? Con mucho inconsciente colectivo, no con racionalidad ni nada. Bueno, esos procesos han sido disruptivos para todo Occidente, sobre todo. Y eso ha hecho que las personas quieran, este es un es un siglo de derecha este. O sea, no hay ninguna ideología que se haya perfeccionado, mejorado, que haya desarrollado, que no sea de derecha. Tenemos un siglo plenamente de derecha y probablemente, seguro 50 años y probablemente todo el siglo, ¿no? Y en ese proceso es porque la gente quiere autoridad. Y en ese proceso las ofertas de autoridad pueden ser. Mira, acaba de salir hace pocos años un chino que es un, un intelectual confuciano que propone un constitucionalismo nuevo, que está basado en varias cosas, pero entre lo más sorprendente es que hay tres congresos, no uno. Un congreso es electo como el nuestro, otro congreso es de los representantes de la tradición, en el caso chino confuciano, y el tercer congreso es de los intelectuales, que incluye también
a los tradicionalistas, digamos, pero grandes intelectuales. Lo que él dice es que hay que compensar la democracia de masas en el fondo. Y eso significa que eso para nosotros no es una democracia. Mm. Entonces vamos a tener que entrar a una discusión profunda. Y eso significa, y eso también podría ayudar a explicar este nacimiento de los populismos, esto que tú dices que la gente demanda autoridad. Eso es un Sí. caldo de cultivo especial para los populismos, ¿o no? O sea, si tú aumentas el requerimiento de autoridad, una autoridad desinstitucionalizada es simplemente poder. Entonces tú requieres a alguien con poder, Mm, no con autoridad institucional. ¿Ya? Dejas de pensar en la institucionalidad porque no te gusta, porque todo más lento y qué sé yo, y entonces pasas a decir, yo quiero a alguien con poder, que no es lo mismo. La política en rigor y la política institucional en rigor es lo contrario del poder, es la domesticación del poder. Entonces, quieren poder. Ok, de acuerdo, quieren poder, pero además de poder, está este fenómeno que te decía del malestar social, que significa que tú no le encuentras sentido a la experiencia política, no la entiendes. Y entonces, solo, solo puede ser relevante aquello que te es pertinente, aquello que tú entiendes. mm. Entonces, por ejemplo, la gente que está en este estado, pero que es de izquierda, tiene una certeza, que odia a la derecha. Y la gente que es de derecha, que está en esta situación, solo sabe una cosa, que odia a la izquierda. Y entonces se vuelven personas que no quieren llegar a acuerdo en nada. ¿Ya? Mm. Y la gente de centro que le pasa esto, ni siquiera tiene esa certeza. Bueno, felizmente, ¿ya? Y entonces entra en un examen, navega por el mundo buscando una respuesta que normalmente no llega. Entonces, esa combinación de factores es corrosiva para las formas democráticas que nosotros conocemos, totalmente, y conduce a, a salidas populistas de mediano plazo, que en algún momento se van a convertir, se van a endurecer, van a constituir instituciones desviadas, disruptivas, pero instituciones, y en ese momento vamos a estar con un modelo de sociedad y con un modelo de gobierno que ya no es populismo, sino que es un nuevo orden autoritario. Y que eso un poco cuando uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en Chile ahora con la próxima elección presidencial. O sea, el centro no está representado hoy día en ninguna parte. Y eso llama la atención. Creo que es primera vez en todos los años de democracia, desde la elección del 89, en diciembre del 89, que vemos que no hay un centro representado. Fíjate que los chilenos, yo, fue un largo proceso investigativo para llegar a una cosa que básicamente logramos definir, y de hecho lo hemos hecho por comunas. ¿Qué porcentaje de la población, de los electores, está en una condición que nosotros llamamos disruptiva? ¿Qué significa disruptivo? Significa que no creen en los acuerdos, significa que están o no creen en las instituciones o consideran que las instituciones están tan mal que no creen en estas instituciones, ¿ya? En tercer lugar, son todos críticos de la transición política, todos, 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 todos. Eso no importa la posición política que tengan. Y en cuarto lugar, tienen rabia. Y en quinto lugar, odian a las élites, Ujú. ¿ya? Algunos odian más a la élite económica y otros odian más a la élite política. Bueno, ese grupo suma hoy, promedio, en Chile, 70% del electorado, Es casi todo el mundo, digamos. casi todo el mundo. Y si tú te fijas, y los candidatos que les sirven son la mayoría hoy día, porque hay solamente una candidatura que está representando un poco a los institucionalistas, a tal punto que tiene todos los votos de la gente que todavía cree en la concertación. Eso es un temazo, porque está lleno de gente que ama la concertación desde el punto de vista de los valores, pero 4/5 de esas personas odian a la concertación propiamente tal, porque traicionaron, sienten ellos, el mandato entregado, ¿ya? Y no llegaron a donde tenían que llegar. Pero son personas que tienen todos los valores que ellos imputaron respecto al origen de la concertación. Mm. Entonces, y esas personas están completamente huérfanas, son las que definen las elecciones, y ¿Y quién los representa hoy? los que están enojados se van para todas partes. O sea, no lo echemos en realidad, ¿o no? Se va para todas partes. No, ahí tiene una cantidad, por ejemplo, tiene
tuvo mucho cast, los perdió y lo está reconquistando. Ahí también tiene Jara, también tiene Matei, también tiene Kaiser harto ahí, ¿ya? De la votación que tiene allá harto. Ahí hay un poco de Parisi también. Y luego están los concentracionistas que votan por Matei. Esos votan por Matei. Eso es una contradicción Pero votan por potente, Matei, no tienen ninguna duda. porque no tienen alternativa, o es como un poco la democracia cristiana, en principio uno quería pactar con el PC, después Porque son accedió. institucionalistas. Porque son institucionalistas y la única candidatura que viene como a reivindicar la mirada más institucional es la de Matei. Entonces son institucionalistas y dicen, no, no, a ver, lo demás, no, el Partido Comunista para mí no, siempre habla como saltarse el Estado de Derecho. Kast también dice cosas. Cameron lo dijo ahora que se salta al Congreso, Exacto. aunque después Retroceder un poco, retrocede un pero poco. ya te lo dijo, o sea, estas cosas son Claro, así. claro. Y Kaiser lo dice con toda claridad, y París lo dice con toda claridad. Entonces, al final, miras y dice, profesor Artés, sin duda, o sea, Pero un discurso apropiado para gente que no cree en las instituciones, que me salte el Congreso me representa porque pero si la gente odia al Congreso, entonces, claro, esto suena muy feo a nivel de la gente que sabe lo grave que, donde termina esto, pero para mucha gente debe ser muy buena noticia que se salte en el Congreso. ¿Ya? O sea, no cabe duda que la gente podría decirte en Chile, "Ay, y que lo cierren". O sea, ahí tú en el libro El derrumbe del modelo, que se considera como casi un anticipo de lo que venía en octubre del 2019, tú hablas del fracaso del modelo económico, y dices que se hace evidente esto cuando colapsa, que no todos van a poder llegar. Es decir, que ese discurso que te habían ofrecido de que si trabajabas duro, que si te levantabas temprano, si te esforzabas, un día lo ibas a lograr. Sin embargo, eso no ocurre. Tú insistes en que el modelo que llevó a Chile antes del 2019 es un modelo que definitivamente está sepultado. sí, está sepultado a tal punto que si tú miras el crecimiento del tamaño del Estado en Chile, en el gobierno de Sebastián Piñera II, ¿ya? Ese gobierno no pasa el corte de ser un gobierno, vamos a llamarlo así, neoliberal, ¿no? No es un gobierno, o sea, se tuvo que fortalecer muchísimo, no poco, muchísimo, toda la protección social. Se hizo algo que además es una forma de protección social muy equivocada, pero se hizo, que es la transferencia directa a los hogares, ¿ya? La PGU, qué sé yo, es como política pública muy compleja para el futuro, ¿ya? No solo en sostenibilidad, sino que además en términos de que las transferencias, esto está investigado, producen directamente, la palabra es adicción, ¿ya? Anda a ver a las compañías mineras, ¿ya? Dando bono y es adicción, ¿ya? Entonces, en el fondo, eso está súper investigado. Entonces, claro, obviamente ya eso cambió, ya eso ya se acabó y no va a volver a ocurrir. Lo que pasa hoy día es un poco lo que pasaba antes, al revés, por la izquierda. Hoy día la gente tiene un discurso más pro libre mercado, ¿ya? Porque es la forma de ser crítica social a lo que está instituido, ¿ya? Ujú. Entonces tú antes el modelo funcionaba, pero el modelo estaba funcionando en todas partes y nadie le creía. No había nadie que lo defendiera, pero ni una sola persona, ¿ya? O sea, Schmidt-Hebel, personas académicas, qué sé yo, con una mirada muy específica respecto a su visión del. No habían personas que dijeran, no, no, esto obviamente es una economía social de mercado. No, nadie te hacía un discurso de tipo Milei. Hoy día tú encuentras en la sociedad, no solo en Chile, en muchos países incluso, donde aparece este discurso, sobre todo en jóvenes, ¿ya? Mm. Entonces, lo estás viendo que aparece, pero aparece fundamentalmente porque es una forma de crítica a lo que existe, y lo que existe ya no es eso. Por eso hay una crítica. Entonces, hoy día eso está muerto. Lo que pasa, la tragedia de Chile en ese sentido, es que se, terminando con un modelo, no tiene ninguno. El problema de Chile no es que tenga X modelo hoy día, es que hoy día no tiene ninguno. Y por eso podemos ir de lado a lado en cada elección. Y por eso además eh, el, la gestión de los gobiernos es al día. Si esa es la verdad, o sea, no nos engañemos. Esto es al día. O sea,
cuando sacaron plata de la Corfo para tapar el hoyo, lo fueron sacando en la medida que estaba en el día, ya no funcionaba, y a última hora en el año dijeron, ya, ahora salvemos la situación. Ya, vas viviendo al día. Nos enteramos, hay un año que iba a haber déficit y de repente nos enteramos que las ventas de litio habían sido tan grandes que llegaba un pozo de plata y se acababa el déficit. Pero nos enteramos ahí. Mm. Entonces, estamos viviendo al día y eso significa que no tienes un plan estratégico, no tienes un modelo, no sabes para qué quieres la educación, no sabes para qué quieres hacer con el sistema de salud. Y en ese sentido, ¿qué características crees tú que debería tener el próximo o la próxima presidenta de Chile? Yo creo que primero hay que hacerse cargo o sea, la respuesta fundamental de época es hacernos cargos de esta crisis. Y hacernos cargo de esta crisis no es resolver el problema del sistema político, darle una legitimidad al sistema político, es que esa legitimidad provenga de un proyecto de mediano y largo plazo que esté medianamente aceptado por el 80% del sistema político. No parece muy realista eso en todo caso, ¿no? Pero fíjate que no es tan difícil, porque es cosa de mirar, a ver, digámoslo en simple, ¿ya? Van a llegar unos 80, 100 mil millones de dólares de inversión en, en minería tradicional chilena, no litio, más todo lo que venga con los contratos específicos de operación del litio que se están empezando a otorgar ahora, Ujú. que más o menos son 80 CO. 80 CO, una inversión de cada uno barata de 1.500 millones de dólares, ya tienes más de 100 mil millones de dólares más en los próximos 10 años. Esas son inversiones gigantes para Chile, gigantescas. Si tú, y tienes una oportunidad en energías renovables súper potente, si tú empiezas a articular eso, a construir educación asociada a eso, ¿ya? A formar gente en cada una de las regiones, la gente empieza a ver que la institucionalidad funciona, que efectivamente mi hijo, si va al colegio técnico, que lo va a conducir a la minería en Antofagasta, en Iquique, qué sé yo, en Atacama, le va a dar efectivamente un camino. Y que no van a ser necesario que traigan de Huachipato los expertos metalúrgicos para que trabajen en la minería y no tengan que viajar, Claro. ¿ya? Entonces, empiezas a construir una respuesta. Si la respuesta, el problema es que se nos olvidaron las políticas públicas. Mira, aquí hay un gran hito terrorífico que se llama el Transantiago. El Transantiago es una herida abierta, no porque funcione mal o no funcione, no porque la plata que se pierde, que también, todo eso es cierto. El problema no es ese. El problema es que ese día la política chilena tomó la decisión de que era muy riesgoso hacer reformas grandes y que era mejor quedarse callado, hacer cosas chiquititas, ¿ya? Y no meterse en lío, ¿ya? Y entonces Mm. no son capaces, cada vez que le dicen, no, hay que hacer una reforma del sistema de salud, me miran con cara, mira, que lo haga otro, que lo haga otro, ¿ya? Y si lo hacemos, hay que partir en una provincia con un proyecto piloto, Para ver si ¿ya? Para funciona. ver si funciona. ¿No? Así, garantizado, esto es catastrófico. Y a la luz de eso, ¿cómo interpretas hoy día lo que fue el estallido del 2019? Mira, esto lo conversé con el presidente Piñera antes de que muriera. Nos encontramos en un canal y me dijo, oye, espérame, conversamos, y nos quedamos conversando un buen rato. Y hablamos del tema del estallido. Justo antes de que él sacara esta tesis que era absurda, digamos que era como una especie de golpe, ¿no? Eh, Era evidente que habían dos problemas. Tú tenías un Estado con superávit y hogares en déficit. Así de simple. El 80% de los chilenos en ese momento no llegaba a fin de mes sin contar las deudas. No estoy contando las deudas, porque el dato no te lo entrega, ¿Ya? ¿ya? La metodología, desgraciadamente, que se usa para hacer la encuesta de presupuestos familiares, ustedes la pueden encontrar en una encuesta que es pública. Esa encuesta se hace cada 5 años, que a mí me parece demasiado tiempo, porque es un dato muy importante como saber cómo están los hogares. Y el 80% no llega a fin de mes. Y el 20% que llega, de ese 20%, el grueso de ellos llega con un diferencial de, literalmente, 15 lucas, o sea, 20 lucas. No llegaban. Y entre medio la política era odiosamente incomprensible. Justo antes del estallido, mira, los estallidos se producen por confusión.
no son procesos, no era un proceso revolucionario, no, hay confusión. Mira la confusión. Es súper evidente en el caso de la discusión de las 40 horas. El Partido Comunista propone 40 horas. El gobierno le dice que eso es chavismo, pero que tiene una propuesta de 41 horas. O sea, 40 horas es chavismo y 41 horas es Suecia. Entonces, la discusión era estúpida. Y toda la discusión siguió en esta estupidez, ¿ya? Sin ninguno reparar que estaban a 1 hora de diferencia. Porque cualquiera de nosotros lo hubiese visto eso en la reunión y hubiera dicho, disculpe, ¿y 40,5 no estará bien? O sea, ¿por qué no lo dejamos ahí? Eso lo ilustro para que quede claro que hay un momento en que la política no se entiende. Entonces, tú tienes una casa que se te está cayendo a pedazos, todos te dicen que el Estado chileno está fantástico, que uno de los países más fantásticos y qué sé yo. Tú no llegas a fin de mes, no tienes cómo llegar a fin de mes. Y añado, empezaron a subir las tasas de interés, tú vivías de la deuda, empezó a aumentar la inflación, tú vivías de la deuda, y el crecimiento de Chile se estancó al 1%. Antes, ¿qué tenías? La misma deuda, pero tenías crecimiento de 3, 4%, tenías una inflación muy baja y tenías los créditos bancarios baratos. Obvio que se te incendiaba a casa primero y después afuera. Mm. Entonces, eso, más la gestión política de las protestas que hubo inicialmente del gobierno, más todos los errores que se cometieron, eso es así. Y aquí te digo lo que dijo Millera. Me dijo, mira, la verdad, porque primero me lo negó, me lo negó, me lo negó, después me dijo, no, así en un momento lo entendimos y por eso hicimos la PGU, Ujú. para calmar los hogares. Pero la PGU salió en el momento del estallido, o sea, recuerdo que ya con la calle incendiada, Sí, pues, o sea, por eso. no, pero no fue una decisión previa, No, pues por eso no, la reacción fue tardía. claro. O sea, y la Y razón, la gente ya no creía y tampoco. ya no creía. Y ese es el problema, que cuando tú llegas a esos extremos, ya la gente no cree aunque tú lo hagas. Si el problema, miren, yo me acuerdo que esa semana del estallido, me llama el lunes, era presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Flores, Iván Flores, ahora senador. Y me invita al Congreso, porque me dice, yo no entiendo que eso, o sea, esta cosa de los estallidos. Entonces le explico, qué sé yo, sociológicamente, que entonces me dice, ya, pero ¿y la terapia para esto, no? Digo, mire, hoy día, era el martes siguiente, ¿no? Hoy día esto vale 2.000 millones de dólares. En un mes va a costar 15.000 millones de dólares. Si pasa el tiempo, no sé cuánto va a costar. O sea, tú tienes que intervenir rápido. Él acaba de tener un accidente cerebrovascular. Intervención temprana es fundamental, ¿ya? Entonces, ¿cuánto costó? Sin contar arreglar las calles, sin contar nada de eso. Todo eso se está haciendo. Recién todavía. Estamos ahí jugando. Pero costó, si tú sumas, sacar los 10% de la FP, que nace del estallido, no, Mm, no viene de otra parte, más los bonos que se entregaron directo a los hogares para microempresas y para personas. Para microempresas era una forma de darle a las personas igual, porque las microempresas son básicamente personas. Todo eso suma 80.000 millones de dólares, ¿ya? Un presupuesto completo, en ese tiempo más de un presupuesto de esa época, hoy día un presupuesto más o menos completo de Chile. Eso es lo que se tuvo que transferir para poder, no resolver, calmar, más procesos constituyentes, más todo lo que hicimos, ¿no? ¿Y salimos de ahí? No, no salimos. No salimos. Salimos del estallido. Salimos del estallido porque la gente se cansa de gastar energía. Los estallidos son mucho energéticos. O sea, después viene un momento de repliegue, naturalmente. Pero, y además los estallidos no siempre explotan como así. mm. O sea, a veces salen otras formas. ¿Por qué crees tú que fallaron los intentos constituyentes que hubo en Chile? Por impertinencia. Justamente tú tienes una crisis de malestar social. Lo que tú tienes que hacer es producir sentido, significado, que la gente lo vea y diga, lo entendí, primero. Ujú. Tiene que ver con mi vida esto. Pertinencia. ¿Qué hay peor que estar en una escena donde yo no entiendo de qué están hablando? Si esa es la situación de las personas. Entonces, llega a la izquierda
con el poder que no tuvo nunca en la historia de Chile, ¿ya? Y le dicen, ok, haga su oferta. Los temas que eran importantes para los chilenos, qué sé yo, el tema de educación, el modelo de sociedad, cómo vamos a desarrollarnos, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Pero no, lo que ellos leen, aquí hay una cosa que es más miserable además. Lo que ellos ven en la convención es el camino de configuración de los nuevos nombres de la nueva élite. El que entraba ahí, entraba a la nueva élite. El que entraba ahí iba a ser después senador, diputado, garantizado, ¿ya? Mm, Por eso se fueron a meter ahí. Entonces, todos llegan a brillar, justo lo que hay, contrario de lo que hay que hacer. Yo trabajé haciendo seguimiento del proceso en Chile desde España con universidades españolas y otras latinoamericanas. Y los expertos lo que te decían es, un proceso constituyente requiere cero coyuntura en quienes están redactando. Cero. Nunca se tiene que hablar de lo que pasó en el día, nada. Todo lo contrario. Hora de incidentes todos los días cuando partían las sesiones, ¿ya? ujú, En segundo lugar, efectivamente, tener un proyecto que sea representativo, ¿ya? Es fundamental. No demorarse en el reglamento, los reglamentos son estándares en todo el mundo. No meter a toda la gente que, vamos a hacer la comisión de medio ambiente. ¿A quién le gusta medio ambiente? Todos levanten la mano los que les gusta. No, así no se hacen las comisiones. Porque si llega a los que les gusta, entre ellos se ponen extremos. Y llega con una cuestión que en la sala, en el pleno, lo miran y dicen, oye, esta cuestión está mala. Y entonces, y eso fueron 2 meses de trabajo y tienes que corregirlo en 2 semanas. Te va a quedar mal. Te va a quedar mal, mm, ¿no? Y además, la parte más grave, se vio que no era necesario ninguna negociación, ¿ya? Y, y entonces eran rótulos políticos nuevos, novedosos, todo tenía que ser histórico. Y entonces agarran de las constituciones latinoamericanas el tema de una constitución plurinacional. O sea, primero, Chile es portaliano, ¿ya? Es portaliano. No es un invento eso. En segundo lugar, Chile tiene 10%, 12% de población que se declara de los pueblos originarios. En Bolivia, que es plurinacional, tiene 62%. Entonces, no tiene nada que ver, mm, no tiene nada que ver. Fue impertinente, fue impertinente. Entonces, como no se entendía, mm. fue desagradable. Y lo que terminó por pasar es que es sorprendente. Hay variables que reflejan el clima político, ¿no? Hay 3, 4 variables que yo siempre mido que van reflejando el clima. Y el clima dura 10 años, 5 años, cuando menos. O sea, son climas estables. El clima llevaba 10 años. Llegó el proceso constitucional uno, con la convención, y en 6 meses habían destruido esa ventaja. Pero destruido. Cuando te digo destruido, te estoy diciendo que hay una variable que se mide que a favor de la izquierda sacaba, cuando partió el proceso, 88%, que es una variable que nunca se había movido más allá del 55, 60, estaba en 88, y que cuando termina el proceso está a la derecha, no en 55, sino que en 62. O sea, En meses, en 7 meses, 8 meses, giraron por completo el país. Y cambió el clima, y hoy día el clima que hay es ese. ¿y cómo, por ejemplo, hoy día, cuando uno observa el fin de los idearios colectivos y entramos solamente a un ideario individual, cómo haces para construir un país en esas circunstancias, donde no hay una épica común? ¿Sabes lo que pasa? Es que aquí es donde es tan importante la oferta política. La política se quedó sin oferta. La política es como voy a la feria, escucho y repito, ¿ya? Tú veías a personas que, me acuerdo que el actual presidente del Senado, Osandón, me acuerdo que Osandón, para el 2011, Moreira también, qué sé yo, ¿ya? De repente estaban me tocó en eventos, qué sé yo, en conferencias, estaban con la educación gratuita. Entonces, y tú le decís, ¿pero cómo? Sí, sí, no. Ah, qué interesante. ¿Y qué es para ti la educación gratuita? Y te decían una cosa nada que ver. Pero porque
tenían que decir educación gratuita porque en la calle la gente decía educación gratuita. Entonces empezamos a jugar, ¿ya? A seguir a la gente. Y si tú te fijas, o sea, esta cosa de que los diputados, si tú no le pones un candidato bueno arriba, yo me voy. ¿Pero qué es eso? O sea, es realmente increíble. O sea, ya no tienen nada más que cuidar el puesto, no tienen ninguna convicción, no tienen una idea, ya se puso de moda tal cosa, me voy para allá. Pero, por favor, o sea, uno modula, a ver, la gente cambia. Y no solo cambia, a veces no cambia, pero sabe que debe modular en un momento determinado, reconociendo que piensa que en algún momento habría que llegar a otra cosa, pero que en este momento lo que cabe es X. ¿Ya? Mm. O porque te quedaste muy ofendido por lo que pasó en un sector, o sea, eso es normal. Ah, entonces, Pero yo te apuntaba como al tema del fin de los sueños colectivos, del país en común. Y ahora todo se ha individualizado, todo es personal, todo es para mí. ¿Cómo logras articular un país ahí? es que por eso te hablaba de la oferta política. La oferta política permite, porque, ¿por qué no hay un sueño colectivo? Bueno, porque son sociedades muy fragmentarias, no individualistas, fragmentarias. O sea, yo no soy uno, soy menos, soy uno partido por algo. ¿Ya? Entonces, en sociedades tan complejas donde la mayor parte de la gente necesita algún tipo de tratamiento psicológico, qué sé yo, porque vivimos en una sociedad donde el estilo de vida, las formas en que vivimos, nos hace estar en una situación muy fragmentaria. Sentimos que lo que tengo que decir acá no sirve acá. Es muy desagradable en la constitución de tu personalidad. En ese proceso, tú necesitas unos ciertos anclajes y a partir de esos anclajes recién podrías tener un sueño. Entonces, por eso cuando yo hablo de la oferta política me refiero a que desde, desde quienes tienen el poder para generar condiciones, es importante que se avance. Si yo veo que mis hijos tienen futuro con el solo hecho de sacarse más de un 6 en el colegio, entonces eso me ordena. Pero si yo siento que el 6 me lo regalan, porque lo ayudan, lo subvencionan y me lo regalan, pero no sabe, entonces cuando va a la prueba no puede quedar, pero hay unas universidades que te van a servir para poder quedar, pero resulta que ya no, ya tú dices, no puedo estar en una gestión como esta, ¿por qué no es más simple? ¿Ya? Mi hijo es bueno para esto, ok, va para allá. Mi hijo es bueno para esto, ok, va para allá. Necesitas, y lo mismo con los empleos, con las complejidades, con la sensación de que el currículum no te sirve, de que los contactos, o sea, nosotros estamos enfermos de contactismo, ¿ya? Porque, y además porque es cierto, pues lo peor es que es cierto, o sea, necesitas estar inmerso en una serie de dinámicas para poder gestionar tu situación. Tienes Ujú. que estar bien con todo. Es una cosa muy abrumadora. Entonces, ¿por qué no puedes desplegar una crítica? ¿Por qué no puedes desplegar? Entonces, no puede haber un sueño colectivo cuando no puede haber una representación general cuando yo no puedo resolver Mm. estas cosas tan simples, tan cotidianas y de futuro. Te agradezco por este diálogo. En realidad son muchos temas, quedaron muchos más pendientes, pero indudablemente que hay un buen análisis respecto a lo que está pasando en Chile y también un poco lo que está pasando en América Latina y en el resto del mundo. Así que muchas gracias por Gracias, acompañarnos. gracias Mauro. Voy a sacar 3 libros sobre todo esto que hablamos. ¿Ya? Están 3 libros separados que voy a sacar juntos para horror de mis editores. Así que, pero van a estar luego disponibles. Así que, Los vamos a estar esperando. gracias. Así, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y será hasta un próximo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía de Universidad de las Américas.